noches, bienvenidos a las mentorías de bienestar psicológico que estamos desarrollando en Incentive. El día de hoy para mí es un gusto, un agrado poder compartir con ustedes. Semana a semana hemos ido entrevistando justamente a profesionales que nos puedan aportar con temas que estamos viendo que se necesitan conversar, que necesitamos hacer justamente promoción de salud mental. Y el día de hoy para mí es un gusto poder aportarles justamente en un tema que nos han estado solicitando, que tiene que ver entonces con este cuidado del papá. Y también, por otro lado, el prevenir la saturación emocional o lo que se conoce como el burnout parental. Entonces, bueno, el día de hoy voy a ser yo la persona que les acompañe. Me presento, mi nombre es Stephanie Landívar, soy psicóloga clínica y también cofundadora de Incentive, que es el espacio que les está acompañando. Así que, bueno, para iniciar, primero es importante mencionarles que, bueno, hemos desarrollado una pequeña presentación para que ustedes puedan tener la información más accesible y que también les pueda servir un poco de guía visual en la que hemos estado conversando y trabajando. Así que, bueno, vamos a conversar. El tema de hoy, como les mencionaba, justamente es cómo evitar la saturación parental. ¿Qué será esto de saturación parental? Como les menciono, hace algunas semanas nos han estado diciendo que, bueno, los papis ya se están sintiendo como agotados. Antes, por ejemplo, los papás tenían el espacio de dispersión cuando se iban al trabajo, cuando los chicos se iban al colegio, a la escuela, al centro de desarrollo infantil, y los papis como de alguna manera se sentían tranquilos de que están cuidados, de que pueden entonces regresar a verles ya en la noche, en la tarde, y darles espacio de calidad, o de ser el caso todavía ir viendo cómo darles espacio de calidad. Pero ahora vemos que el rol de papá está completamente inmerso. Estamos hablando constantemente de que el padre, la madre son los que están entonces asistiendo a los chicos en el colegio, en la escuela, y por otro lado también entrando en un rol que obviamente no les pertenece, que es el rol de educador per se. Como sabemos, los padres son educadores, pero desde su rol de papá. Y eso es importante poderlo seguir manteniendo, porque justamente cuando entramos en otra dinámica es donde empiezan a ver las dificultades también con los chicos y también, o sea, teniendo una dificultad porque no sabemos cómo manejarlos y es que justamente no hemos aprendido cómo. Entonces, este tema de la saturación parental lo hemos estado conversando ya con algunos colegas, hemos visto muy importante, necesario empezar a trabajarlo y nace justamente de una inquietud que hemos estado viendo. En algunas universidades, sobre todo en Pensilvania, en la Universidad de Estados Unidos, en Pensilvania, se ha hecho, hace algunos años atrás, se hizo justamente como un estudio en el que se preguntaba a miles de papás, ¿qué es lo que más quieres para tus hijos en el futuro? ¿Qué es lo que más quieres para ellos? Y la mayoría de padres respondía, qué felicidad, qué alegría, que estén bien, que estén sanos, que puedan tener un futuro. Y todas estas variables, hasta hace algunos meses estábamos seguros de que si es que empezábamos a desarrollar ciertas dinámicas, la podíamos construir. Hoy por hoy, esto está siendo como que difuso. No sabemos cómo va a ser el futuro para nuestros chicos. Vamos viendo que las cosas van cambiando, que desde la parte educativa va cambiando, que nosotros también como papás estamos evolucionando, estamos haciendo diferentes cosas. Entonces, tenemos que ir viendo que las exigencias que tienen los papis, ya de por sí antes, era como que llevarles a los hijos al bienestar. Y es paradójico porque justamente si es que estamos invitando que nuestros hijos tengan bienestar, lo paradójico justamente era que entonces les estemos exigiendo cosas que no estaban muy relacionadas al tema del bienestar. Y más bien estábamos entrando en otras aristas que lejos nos llevaban a aprovechar y a promover espacios de salud con nuestros hijos, de crianza respetuosa y de educación positiva. Entonces, lo que quiero invitar a decirles en este preámbulo es que ya los papis, de por sí, hay la necesidad de llevarles a los hijos de la mejor manera posible y justamente esa sensación hace que entonces entremos en una dinámica de perfección, la cual no existe. Eso es importante poderlo conversar. El día de ayer estuvimos festejando el Día de la Madre en algunos países latinoamericanos. Y frente a esta posibilidad de festejo, empezaban a salir, por ejemplo, los comentarios en redes y de las mamis sobre todo, de cómo entonces ver a los hijos ya les llena de energía y sienten que la satisfacción del trabajo se está desarrollando. Yo quiero invitarles a ir chequeando si es que en el transcurso de estas semanas, esa energía que ayer se posteaba muchísimo en redes, se sigue manteniendo o va decayendo. Lo más probable es que sí decaiga un poquito,
porque entonces frente a las exigencias mentales que nos podemos poner, emocionales, la carga de poder estar gestionando una cosa u otra, la gestión emocional propia, invitarle a los chicos a gestionar la emocionalidad también del otro, de los pequeños, entender la parte empática de los maestros, de los amigos, de los padres de familia y demás, de los compañeros, digamos, de crianza, hace que entonces en esta dinámica tengamos un vaivén de acciones y de emociones y que posiblemente empecemos también a saturarnos un poquito. Entonces, ¿por qué era importante el poder conversar sobre este tema? ¿Por qué era entonces necesario hablar de este tema? Si es que, bueno, también el día de ayer estábamos así como que con un boost de emocionalidad placentera, de sentirnos felices por las cosas que estamos haciendo. Justamente es por eso, porque necesitamos hacer procesos de prevención en la que los padres, tanto mamás y papás, podamos ir entendiendo cómo poder cuidarnos y sobre todo ir viendo que en el sistema familiar, si es que los padres como pilares están bien, los hijos posiblemente también empiecen a estar bien. Y esto se da por dos razones, por un sentido de la coherencia y por una simbología que tenemos, por unas neuronas de espejo que tenemos nosotros internamente, en el que los chicos, nuestras parejas y demás personas, por un sentido de reflejo, van a replicar las acciones y las emociones que nosotros tengamos. Entonces, desde este pilar tan importante que es el ser padre y el ser madre, necesitamos ir incursionando también en el sentido de la coherencia, que es nada más el poder tener como que una alineación entre un engranaje, entre lo que estoy pensando, entre lo que estoy sintiendo, entre lo que estoy diciendo y entre lo que estoy haciendo. Por eso es importante poder conversar sobre estos temas, porque de ahí nace el sentido de la prevención. Y quiero entonces invitarles a ir cuestionándonos entonces sobre la funcionalidad de este tema, del agotamiento parental. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado el burnout desde la parte empresarial. De hecho, de ahí sale. De ahí nace también estos estudios de ver a las personas agotadas por el trabajo y las implicaciones físicas, emocionales y conductuales que se pueden dar justamente a través de este agotamiento. Y entonces, en lo largo de estos años se ha empezado a investigar cómo es que se da también este agotamiento en padres. ¿Será que se da? Cuando empezamos entonces a investigar el tema del burnout, lo primero que podemos mencionarles es que las investigaciones arrojan que las profesiones que estamos más en contacto con las personas, por ejemplo, enfermeras, médicos, psicólogos, educadores, somos los más propensos a llegar a tener burnout, porque entonces nuestra implicación emocional es mayor, es alta. Y entonces esto luego se fue a un cuestionamiento de que, bueno, si es que esta realidad se está dando en esta parte profesional, ¿será que también nos puede pasar a nivel parental? Entonces quiero invitarles en este momento a ir respondiéndose ciertas preguntas que nos van a ayudar a poder entender si es que ustedes están atravesando por esta situación. Pero me parece importante también darles la diferenciación en que el burnout parental no necesariamente está asociado al burnout laboral. A veces los papis justamente pueden sentir mucho estrés laboral y empezar a tener estos niveles de estrés crónico y llegar a su casa y sentirse muy, muy bien. O ahora, desde la parte del teletrabajo, también llegar a casa y sentirse que, después de la jornada laboral, el momento en que empiezo a jugar con mi hijo, con mi hija, ya me siento mejor y puedo recargarme de energías para el siguiente día desde la parte laboral. Entonces, no están literalmente relacionados. Sí puede influir un poquito más que mi estrés laboral asociado a mi estrés parental esté generándome ya una situación de salud mental un poquito más delicada, pero no necesariamente están relacionados. Entonces, quiero en este momento invitarles a identificar desde este rol parental cómo estamos. Entonces, vamos a ir respondiéndonos estas preguntas. Primero, ¿me siento completamente agotada o agotado por mi papel como padre o como madre? Estoy tan cansado por mi papel como padre o como madre que casi dormir ya no me parece suficiente. Cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentar otro día con mis hijos, me siento exhausto, incluso antes de comenzar. Continuamente tengo la impresión de que estoy cuidando a mis hijos ya en piloto automático. Ya no sé, les puse ahí la comidita, el desayuno, pero ya ellos se entenderán solos. Me avergüenzo del padre en el que me he convertido y entonces empiezan a haber emociones displacenteras como la culpa, la vergüenza.
siento que he perdido el rumbo como padre, ya no le da sentido, ya esto me parece que ya ni siquiera sé por dónde ir. No disfruto estar con mi hijo o con mi hija, hago lo que se supone que debo hacer, pero nada más. Es como que ya lo cumplo y ya me quedo ahí. Y ya no puedo mostrarles a mis hijos cuánto les amo. Entonces, cuando estamos empezando a analizar estas preguntas, posiblemente algunas de ellas ustedes digan, no tanto, o otras digan sí. Lo importante es que estas preguntas nos pueden llevar a tener un sentido de alerta. Recuerden que esta charla tiene un sentido de prevención, de poder llevar a tener un autocuidado como papá, como mamá, y si es que somos educadores, invitarles también a poder tener un sentido de cuidado. Porque entonces cuando estamos hablando de del burnout parental, vamos a ver tres aspectos importantes que tienen que ver, el uno, con un agotamiento abrumador relacionado con el papel de mamá o papá. Es decir, ya no me siento satisfecho, me siento constantemente cansada. La pregunta es justamente que veíamos antes, ¿no? Ni siquiera el dormir me satisface, ni siquiera puedo dormir a veces. Ya me despierto y pensar que otra vez tengo que estar con mis hijos me sobrepasa. Tengo una sensación de distanciamiento emocional con ellos. Quiero incluso darles un ratito de espacio lejos, pero más que un ratito estoy constantemente pensándolo. Y hay una sensación sobre todo de ineficacia en el papel. Ya no siento que soy suficiente, vienen todas estas emociones displacenteras, me siento culpable, me siento irritable, me siento con vergüenza incluso de decir que está pasando esto. Y entonces quiero invitarles a reflexionar porque el día de ayer, como conversábamos hace un momento, habían muchos posts justamente del reconocimiento de la madre, desde los hijos y las madres también dando esta gratitud, esta sensación de reconocimiento también de sus hijos con un desayuno, con una comidita, con un detalle. Pero entonces, ¿esto se sostiene en el tiempo o empiezo otra vez a decaer? Por eso es necesario poder conversar sobre estos temas y con eso invitarles a decirles que no todos los padres llegan a tener un síndrome de burnout parental. Van a depender de tres factores. Por un lado, la situación de estabilidad emocional que pueda tener los padres, es decir, qué tanto yo puedo gestionar, digamos, mi emocionalidad, cómo yo me siento que tengo estos recursos propios, personales para poder gestionar también las emociones, las acciones, la comunicación, estas habilidades esenciales que se conocen. Por otro lado, el funcionamiento de la paternidad como tal, es decir, qué tan confiado me siento de las herramientas que yo como padre puedo tener y cómo estas las estoy poniendo en uso. Cuando yo quiero decirles, por ejemplo, a mis hijos, retroalimentarles de una situación, me fluye, me sale, todavía tengo la posibilidad de hacerlo, me quedo como que en una situación difícil, no lo logro hacer, tiene que ver entonces con el funcionamiento de la paternidad. Y por otro lado, también el funcionamiento familiar. Recordemos que somos sistémicos, que los humanos, por un lado, tenemos esta posibilidad de siempre estar construyendo y por otro lado, somos sociales. Entonces, desde esta sociabilidad, el primer sistema es la familia y como la familia, digamos, de una manera de comunicación pueda resolver conflictos, de cómo pueda hacerse frente en las dificultades, de cómo pueda atravesar una situación, va a hacer que yo como madre, como padre, tenga más o menos inclinación a sentir este estrés. Entonces, como les menciono, va a depender mucho de nuestra gestión, pero también entonces estamos viendo que, bueno, por ahí, como papá, tal vez dentro de un curso, puedo yo pedir justamente una asesoría con un profesional de la salud, con los educadores, puedo empezar como que a construir herramientas. Y eso viene entonces con un ímpetu de necesidad de crecer como papá. Y por otro lado, también está entonces esta posibilidad de crecer como persona, de decir, ok, yo con las habilidades tal vez las habilidades, por ejemplo, comunicativas, no me da muy bien. Necesito un poco de refuerzo en esa área y sé que esa estrategia puntual me va a ayudar para luego comunicarme con mis hijos y voy a tener entonces la herramienta como para de manera general, de manera sistémica, poder aprovechar mucho más los recursos que tenemos como familia. Entonces, para poder
a hablar de este tema preventivo del burnout parental, es necesario entonces que, si bien estos son los factores que justamente nos pueden llevar a sufrir un poco más, también justamente son los factores de protección en los que nosotros podemos quedarnos para poder desarrollar mucho más herramientas de poderlo resolver. Entonces, ya con este hincapié, con esta necesidad de poder irlo haciendo como una reflexión, como un proceso reflexivo para nosotros mismos, vamos a ir entonces hablando un poquito de cómo sería desarrollarlo. Entonces, por un lado tenemos que hablar que hay 4 líneas de acción cuando mencionamos los temas de autocuidado. Por un lado, la parte física, la parte emocional, la parte social y este tema espiritual. Vamos a ir viéndolos. Entonces, desde la parte física, los cuidados físicos, necesariamente, como hemos venido conversando en algunos otros espacios, es poder manejar rutinas de trabajo, rutinas académicas, rutinas en las que nosotros podamos también estar con nuestros chicos y dar tiempos. La programación de actividades nos da una sensación de control enorme. Y el que nosotros podamos tener esta sensación de poder planificar un poco el día, nos alivia muchísimo para esta parte emocional y esta parte física, porque sabemos qué viene después. A los chicos también les ayuda a manejar el tema de la estructura, pero ¿qué pasa si es que entonces dentro de nuestro día a día vemos que por ahí una actividad se fue más de la cuenta? Vamos a quedarnos rígidos entonces en decir, no, ya tenemos que pasar a la siguiente actividad. Y mientras que estamos viendo que es una actividad que por ahí está de disfrute, estamos viendo que el chico o nuestro hijo está disfrutando, o nosotros mismos estamos disfrutando, tal vez programamos 2 horas de hacer pastel y nos hemos demorado 3, o nos hemos planificado un ocio sano y estamos media hora viendo una serie de televisión entre todos, pero está un poco divertida y nos quedamos 45 minutos más, 45 minutos en vez de media hora. ¿Cuánto rígidamente tú puedes manejar la situación? Es necesario, porque esto nos va a llevar a tener entonces como una ampliación también, una estructura de ampliación para poder gestionar mejor las actividades que nosotros nos estemos poniendo. Entonces, dentro de esta rutina es necesario darnos espacio, como les mencionaba, desde la parte del ocio, desde la parte del disfrute y del descanso. Cuando hablamos del tema del descanso, queremos mencionarles que si es que bien en casa ahorita estamos trabajando y ejecutando tantas acciones, tratemos en verdad que nuestra cama sea el lugar del descanso, más que sea para otras cosas. Si es que nosotros podemos evitar que nuestro lugar de descanso sea como un espacio sagrado, invitémoslo realmente a que pueda desarrollarse de esa forma. Y de igual manera poder hacer ejercicio, si es que nosotros tenemos la oportunidad de darnos un espacio de tiempo de ejercicio, es importante, porque entonces dentro de nuestro rol parental nos vamos a ver incluidos en una posibilidad de subir también los químicos necesarios para sentirnos mejor. Y estos químicos se van dando justamente con la inmersión también de ejercicios, de actividades físicas. No necesariamente tenemos que salir a un espacio y hacerlo, podemos hacerlo en la casa, podemos organizarlo y pueden ser momentos, micromomentos. En este tiempo, el poder desarrollar micromomentos es necesario porque eso nos va a invitar a que nosotros tengamos una posibilidad de gestionar mejor el tiempo. Desde la parte emocional hay muchísimas actividades que podemos hacer, pero la más importante dentro de este tema del autocuidado desde la parte parental es poder reconocer el momento en el que yo ya me estoy saturando. ¿Cómo podemos reconocer la parte emocional? Las emociones tienen un input de entrada y también tienen un input de salida, tienen un momento de salida. Las emociones tienen una caducidad, pero también se contagian. Entonces, en el momento en que nosotros tengamos esta posibilidad de reconocer la parte emocional a través de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones ya físicas, tácticas, es el momento en que nosotros ya podemos empezar a decir que estamos aprendiendo a gestionar la emoción. Si es que en el día a día vamos viendo que desde la parte de la emoción, del enojo, estamos cada vez más, es necesario hacer un pare. Si es que tenemos a nuestra pareja al lado, podemos invitar a que nos ayude a hacer como una reflexión. Podemos nosotros también hacer una autorreflexión e identificar qué es lo que me está enojando tanto. El control, la sobreexigencia, estas expectativas que nos están desarrollando, el poder entrar en una dinámica de hacer y menos estar. Entonces tenemos que darle mucha sutileza para poder identificar
cómo estamos gestionando esta parte emocional, cómo nos estamos nosotros sintiendo. Y como papás es necesario que lo podamos insertar. Y una de las rutinas que más nosotros practicamos dentro de lo que es la educación y la psicología positiva es el insertar en la rutina diaria el poder conversar sobre las emociones. Dentro de la dinámica del almuerzo, de la merienda, del desayuno, démonos un ratito para decir, oigan chicos, hoy me siento de esta manera. ¿Cómo estás tú, Julián? ¿Cómo estás tú, Mateo? ¿Cómo estoy yo como mamá? ¿Cómo estoy yo como papá? Para poder ir entonces haciendo que la emoción, el discurso emocional pueda estar siendo ya más dinámico, que se integre. Y desde ahí entonces vamos a ver en un momentito estas emociones también placenteras. El poder insertar emociones placenteras nos van a ayudar a que entonces podamos hacer también una inversión en nuestros químicos de la felicidad, como la serotonina, con abrazos, como la dopamina, cuando sentimos placer, para poder entonces mejorar y sentirnos de una manera mucho mejor. Desde la parte social también hay varias herramientas que nosotros podemos diseñar, podemos hacer, y sobre todo está el poder compartir con el otro. Y desde la parte espiritual tiene que ver entonces no con el hecho de llevar a nuestro sentir a una parte religiosa, sino es este sentido mucho más trascendental, el podernos conectar directamente con nosotros, con este propósito superior que tiene también el sentido de ser papá. Entonces vamos a ir viendo uno por uno desde este barómetro un poco del bienestar. Me encanta justamente poder conversar de esto porque les quiero mencionar que la salud mental es un espectro amplio y a veces nosotros nos podemos quedar focalizados justamente desde el malestar, pero nosotros podemos llegar a tener un bienestar psicológico, una salud mental sana, si es que vamos promoviendo ciertas actividades que nos llevan a poder mejorar también nuestro estilo y calidad de vida. Todas estas indicaciones que les estoy dando en este momento están basadas justamente en los estudios que se ha identificado de psicología positiva y les vamos a ir viendo. Por un lado, tenemos que entonces incluir muchísimo lo que son las relaciones sanas, las relaciones de doble vía. Cuando nosotros estamos hablando entonces de este agotamiento parental, es necesario que ir viendo justamente cuál es el objetivo, cuál es el deseo que nosotros queremos dejar a nuestros hijos de recuerdo de este tiempo. Y otra vez vienen estas expectativas, la expectativa de deseo que mi hijo recuerde que siempre jugábamos, que era un momento sano, que era un momento bonito. Y la verdad es que posiblemente lo podamos hacer, pero quiero contarles que a nivel cerebral también nosotros somos mucho más propensos para recordar lo que no funciona. Y entonces cuando recordamos lo que no funciona, todo el esfuerzo que hemos hecho, posiblemente luego ya nos sintamos abatidos porque estamos pensando que lo que hicimos no fue suficiente. Entonces, una expectativa un poco más real, un optimismo un poco más inteligente, es reconocer que en el futuro nuestros hijos van a recordar este momento como un momento de subidaje emocional posiblemente, en el que veían a la mamá haciendo mucho esfuerzo, al papá haciendo mucho esfuerzo, ellos haciendo mucho esfuerzo, tratando de entender la dinámica académica diferente. Y la invitación sería que ellos puedan recordar a este momento como una posibilidad de que todos hicimos lo mejor que podíamos para el momento presente. Esto es necesario porque vamos a invitar a que entonces sea siempre empático. Si es que nosotros estamos con una expectativa súper idealizada de los hijos, de querer que consigan los deberes, el que puedan estar bien con los compañeros, el que puedan estar bien con los hermanos, el que puedan estar bien con nosotros mismos, el que puedan entonces ordenar la casa y el que además esté a las 7 de la mañana ya todo atendido, las camas y el desayuno y demás, tal vez es una expectativa un poco idealizada que en este tiempo no es tan real. Entonces tenemos que desde las relaciones sanas poder identificar justamente cómo vamos a manejar de doble vínculo. Y ahí entramos en el concepto muy importante en este tiempo que es la empatía, el poder entender que nuestros chicos están haciendo el mejor esfuerzo que pueden en este momento y que nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo en este momento. Esto nos va a llevar a que nosotros entonces, mientras ya somos más empáticos, podamos ser más bondadosos, podamos ser más compasivos también con nuestros seres, con nuestras personas que estamos compartiendo 24/7. Y si es que aún así faltase, necesitamos un poco más de refuerzo en esta parte relacional, tenemos que buscar un apoyo extra.
El apoyo extra desde esta parte de las relaciones sanas sería el poder buscar justamente a nuestros amigos, a nuestra red de apoyo, a conseguir entonces de estos papis, identificar cómo lo están haciendo, poder escuchar a otros padres ayuda muchísimo, porque entonces te vas dando cuenta que justamente esta maternidad y esta paternidad, de la manera que la estamos planteando tal vez es idealizada y necesitamos justamente reforzar desde lo concreto, desde un optimismo más inteligente, no tanto mágico. Entonces, el poder tener relaciones sanas también con nuestros colegas, digamos, parentales, con nuestros amigos, papás, es necesario. Y si aún así no pudiéramos entonces lograr gestionar un poco más estas relaciones, tal vez tengamos que buscar un apoyo ya profesional, un apoyo externo, en el que te puedes entonces ver muy beneficioso, beneficiada, porque entonces vas a tener más herramientas como para ir tolerando y bajando el nivel de ansiedad propio a esta situación que estamos viviendo. Por otro lado, hablábamos hace un momento sobre la importancia de este tema de las emociones, y entonces las emociones van a jugar un rol muy importante, y mientras nosotros en casa estemos propiciando más emociones placenteras, es como que el cerebro, recuerden que estábamos hablando de que a veces nos quedamos con esto que no funciona porque ese es nuestro sentido de sobrevivencia. Así fuimos creciendo como especie, de hecho. Entonces, si es que nosotros tenemos que jugarle un poquito a nivel cerebral, tenemos que insertar un poco más emociones placenteras. Entonces, hacer divertidas las tareas cotidianas puede ser una de ellas. Tenemos varias fortalezas nosotros de carácter que podemos insertar en este momento, y sus hijos tienen varias fortalezas que pueden insertar en este momento. Quiero invitarles a que las reconozcan, y cuando nosotros reconozcamos estas, podemos llevarles a que entonces ellos disfruten desde la alegría, desde la gratitud, muchas más situaciones cotidianas. La gratitud es una de las emociones más estudiadas por la parte de la psicología social y la psicología positiva, y esta nos lleva a pensar a que si es que nosotros desarrollamos más espacios de gratitud, logramos justamente lo que viene a continuación, este sentido del logro, el reconocimiento de lo que estoy haciendo está bien hecho, lo estamos haciendo, como les digo, de la mejor manera posible, todos estamos en proceso de aprendizaje, todos estamos en un momento de crecimiento, pero el poder insertar estos momentos de logro, de reconocimiento, tanto para ti como mamá, como papá, como para los chicos, ayuda muchísimo a gestionar mejor esta dinámica familiar y va a generar que tú tengas unos niveles de estrés menores. ¿Por qué? Cuando nosotros entonces nos damos la posibilidad de reconocer los logros, de reconocer lo que sí está funcionando, estamos capacitando, estamos readecuando nuestro cerebro justamente para que pueda entender que estamos haciendo más cosas bien de las que estamos haciendo mal. Y esto nos ayuda a elevar nuestros niveles también de dopamina, de serotonina, como para poder, de oxitocina, perdón, para poder nosotros sentirnos mucho mejor también. Entonces, el logro es necesario que pueda ser comunicado. Y cuando estamos entonces hablando de esta variable muy importante, necesitamos entonces practicar también en las habilidades de comunicación. En esta manera, entonces, de reconocer a la otra persona desde cosas mínimas, como, me gustó cómo hiciste la sopa del día de hoy, te quedó súper rica, oye, noté que en la clase estuviste 10 minutos, tuviste muy buena atención. Reconozco esto, sé que toda la hora no, pero por lo menos esos 10 minutos lograste hacerlo bastante bien. Entonces, a pesar de que tengamos otros momentos en los que podamos dar fuerte la crítica, nuestra posibilidad es darle un poquito más de espacio a lo que vemos que sí funciona. No vamos a caer en estos malos juegos de estar adulando, porque esto no sería sano, no sería productivo, pero sí de reconocer lo que sí funciona es justamente la variable importante de poder seguirla canalizando. Y con todo esto, tenemos que darnos también otra vez espacio, como el día de ayer. Ayer fue un día que, como mencionábamos, la mayoría de los latinoamericanos y también por ahí, bueno, en Estados Unidos también se festejó el Día de la Madre. Nos damos espacio para reflexionar, para darnos sentido de este tema de la maternidad, de la parentalidad. Y entonces vamos diciendo, bueno, realmente el sentido de mi vida es estar con los chicos, me siento tan cómoda, es tan bonito y ver que ellos, lo que hago por ahí está siendo justamente reconocido. Entonces, estos pequeños momentos a veces pareciera que vienen justamente en las situaciones como el Día de la Madre o en momentos muy adversos o cuando viene un diploma, un reconocimiento. Entonces, démonos espacios para volver a entrar en esta dinámica del sentido de la maternidad, del para qué yo soy mamá.
un poco más existencial. Y para eso es bueno entrar en esta pregunta que es necesaria. En muchos de los procesos lo trabajamos y es el para qué. ¿Para qué yo he sido elegida como mamá? No todas tienen la posibilidad de ser mamás biológicas. Hay muchas que son entonces mamás de hijos adoptados y también ha sido una decisión o una posibilidad. Entonces vamos a darnos cuenta, vamos a reflexionar mucho de este sentido. ¿Para qué yo soy mamá? ¿Para qué soy papá? ¿Qué quiero yo? ¿Cómo voy a hacer que este rol trascienda con mis hijos? ¿Cómo voy a generar que no solamente se quede en este cuidado de las necesidades básicas, alimentación, educación, el hogar, sino ir un poquito más allá? ¿Cómo yo quiero trascender como papá? ¿Qué habilidades le quiero llevar a tener? Y fíjense, si es que se dan cuenta y están desde el inicio de la charla, volvemos a la pregunta inicial, que es lo que más deseo para mis hijos es que estén bien, que estén sanos, que estén felices. Entonces esto es curioso porque nos vuelve otra vez a este sentido, a esta posibilidad de dar lo mejor para que nuestros hijos crezcan de la mejor manera. Y si es que entonces entramos en esta sensación del sentido, lejos de estar en estas expectativas un poco mágicas, como estábamos conversando, nos llevan a dar mucha más relación concreta de entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entramos entonces en la última variable que sería el engagement. Entonces, esta sensación de flujo. Cuando estamos hablando de las variables de bienestar psicológico que estamos justamente viendo en este momento, este es un modelo que se lo trabaja desde la psicología y la educación positiva, diseñada para la parte parental en este momento, vemos que el engagement es esta sensación de sentirme comprometida, inmersa totalmente en el rol. Y es ahí cuando, por ejemplo, si es que eres mamá el día de ayer y te dieron el desayuno y el tiempo se pasó volando y fue un disfrute, o cuando vas a alguna presentación de los chicos y les ves así disfrutando y les ves haciendo como que una dinámica y demás, el tiempo se pasa volando, o cuando estás jugando o haciendo alguna actividad con tus hijos y ves que el tiempo se te pasa volando como mamá, ves que tus hijos disfrutan contigo, que tú disfrutas con ellos. Ese es el momento entonces que tú estás sintiendo compromiso, que estás sintiendo engagement, que estás sintiendo que fluyes. Y si es que entonces logras reconocer por lo menos uno o dos espacios como los que te acabo de detallar hace un momentito, va a ser mucho más fácil que tú puedas promover más estos espacios. Entonces, la invitación sería como ejercicio que tú puedas identificar entonces estos momentos, que los puedas tener muy en claro, muy concretos, cuando yo siento en verdad que el tiempo se me pasa volando como mamá, cuando disfruto con mis hijos, tal vez cuando juego, tal vez cuando estamos cocinando juntos, tal vez cuando en verdad le estoy colaborando con alguna tarea. La fluidez, el engagement tiene que ver muchísimo con la satisfacción y el tiempo se me pasa volando. Hay una... es como que el tiempo se volara, digamos, como que no pasara muy en cuenta, es porque estamos disfrutando, es porque estamos completamente inmersos en la actividad. Entonces, tenemos que identificar justamente estos espacios para poder nosotros desarrollar más situaciones preventivas para no caer justamente en lo que es el burnout. Y entonces, con todo esto, quiero finalizar esta charla, que bueno, justamente se nos ha ido el tiempo volando, en que la maternidad y la paternidad perfecta no existe. Entonces, frente a la posibilidad de que tú te pongas entonces una idealización de que yo con mi hijo necesito y quiero que haga esto y esto y esto y esto y esto, y esa es una lista gigante de cosas, tenemos que identificar y priorizar cuáles sí pueden ser posibles en este momento. Estamos viviendo en una situación complicada, en una situación en la que tenemos nosotros que gestionar también muy bien el tiempo y tenemos entonces que ser precavidos en cuáles son las situaciones que tenemos que darle mucha más prioridad, más que urgencia. Entonces, por ahí si es que antes tu posibilidad de decir, no pueden salir los chicos de la casa sin tendida las camas para ir a la escuela, y ahora ves que en el cotidiano se está haciendo un poco más complicado, ahí es momento de cuestionar entonces estas expectativas que tal vez, están siendo muy sobrellevadas. En verdad tiene que estar así, o tal vez unos días sí y unos días no, dependiendo de cómo estemos todos, de cómo estemos generando y manejando también esta situación. Con esto la invitación es volver al sentido de la coherencia. Entra un poco más a verte internamente, a generar el cuestionamiento de tu rol materno,
que este no entre en un sentido de expectativas. Recuerda que todas las actividades que estamos haciendo en este momento son las adecuadas, son las que tienes con los recursos que tienes, y si es que estás viendo esta charla es porque después de esta charla vas a tener un poquito más de recursos que vas a seguir aprendiendo. Pero no es una implicación necesaria que ya tenemos que todos saberlo, porque esto justamente sería una expectativa irreal. Y entonces entraríamos otra vez en una situación en la que nos estemos saturando cognitivamente frente a algo que tal vez no tengamos control. Volvamos a las cosas que sí podemos manejar como desde el control, pero un control sano, en el que entonces podamos llevar una relación mucho más armoniosa con los hijos, sobre todo también desde nuestro autocuidado, y cuidando también esta salud mental, tanto de ellos como tuya, y haciendo entonces que este proceso sea constructivo, más no destructivo. Así que bueno, con eso nos vamos a despedir el día de hoy. Quiero agradecerles muchísimo por el poder haberme acompañado en este espacio. Estoy bastante contenta de poderles brindar un poco más de herramientas, y este tipo de charla es mucho más amplia justamente para poder abordar temas dentro de las instituciones educativas, y si es que en algún momento necesitas entonces poder canalizar este proceso mucho más profundo, ahorita vimos como que de manera más macro, justamente por el espacio, por el tiempo, pero si es que necesitas entonces trabajarlo de manera más profundo o en tus instituciones educativas, lo puedes hacer con mucho gusto a los contactos que van a salir a continuación. Así que bueno, espero que tengas una excelente noche y que puedas seguir disfrutando de camino de la maternidad y de la paternidad, con los altibajos y las satisfacciones que son naturales.